Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego con Osiel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa llamado Criterios que cambian el juego, una edición de Panorama Laboral MX en donde analizamos las últimas resoluciones judiciales y vemos cuál es el impacto que tienen para las empresas, cuáles son las acciones que debemos tomar para mejorar las condiciones y el clima laboral y cómo podemos elevar el cumplimiento y definitivamente evitar un conflicto posterior. En esta edición les platicaré de un caso en donde una trabajadora de confianza fue separada de su empleo por motivo de pérdida de confianza. Sin embargo, ella demandó por un despido injustificado y al no estar de acuerdo con esta rescisión que le hicieron, pues la parte demandada argumentó precisamente esta pérdida de confianza y veremos qué fue lo que se resolvió. Esta es una resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 18º circuito con residencia en Chihuahua. Es una resolución que dicta el magistrado Carlos Anuar Jaimes Torres y que es una resolución que se resuelve precisamente por unanimidad de votos en el tribunal colegiado que he hecho referencia, que lo integran además la magistrada Marisela Velázquez Sánchez y el magistrado José Arturo Martínez Espinosa. Es una resolución que se publicó a mediados del mes de octubre de 2025 y hoy te contaré cuál es la historia de este caso y cuál es la parte que debemos tomar como una lección para cuando buscamos en nuestra empresa aplicar una rescisión por motivos de pérdida de confianza. Te cuento. Ya te adelantaba, esta es una trabajadora que demandó un despido injustificado porque no estuvo de acuerdo con el aviso de rescisión que le entregó su empleador. Y es que este aviso de rescisión señalaba que toda vez que se le ha perdido la confianza depositada en usted como trabajadora, se le separa del cargo. Y esto, pues bueno, definitivamente da lugar a discusión. Ella, la trabajadora en este caso, decía, no estoy de acuerdo con que me hayas perdido la confianza. No me estás explicando mayor detalle, simplemente me estás diciendo que me perdiste la confianza. Y bueno, puede decirse que la confianza es un elemento muy subjetivo, en donde cada persona, incluso una persona moral, como puede ser en este caso la empresa empleadora, podría haberle perdido la confianza por alguna cuestión que haya realizado o haya dejado de hacer. Y aquí quiero traer lo que dice la Ley Federal del Trabajo al respecto. Recordarán ustedes que cuando queremos llevar a cabo una terminación laboral justificada o una rescisión laboral, siempre de manera regular volteamos y vemos el artículo 47, que es el que incluye todas las causales de rescisión que como empleadores podemos usar para dar por terminada una relación sin responsabilidad para nosotros. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo, más adelante en su artículo 185, habla de una forma de rescindir específicamente a un tipo de empleados. Y este artículo tal cual dice, el patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47. Entonces, esto que nos dicen que el artículo 47 es el que limita las causas de rescisión, ya encontramos que el artículo 185 nos da una adicional, pero la limita exclusivamente a los trabajadores de confianza. ¿Quiénes son los trabajadores de confianza? Podemos encontrarlo tanto en el artículo 9 como en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Son aquellos trabajadores que realizan actividades de dirección, de fiscalización, de administración, de supervisión y que pueden llegar a considerarse incluso representantes del empleador. En este caso, ¿qué fue lo que alegó la trabajadora en su escrito de demanda? Pues bueno, lo que dijo fue que la rescisión de la relación laboral fue injustificada, pues argumentó que el empleador no precisó las conductas, faltas ni motivos objetivos y que su puesto, aunque sí catalogado como de confianza, no la hacía inmune a la protección laboral. Es decir,
que a pesar de ser trabajadora de confianza, sí gozaba de un derecho a la estabilidad laboral, que es el que protege la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué fue lo que contestó la demandada? Argumentó que precisamente conforme al artículo 185 que les he compartido, la terminación de la relación con el personal de confianza puede darse sin necesidad de probar una falta específica o grave del artículo 47. ¿Qué resolvieron las autoridades que estuvieron tramitando este juicio? La autoridad laboral competente declaró injustificado el despido y, posterior a ello, el empleador presentó una demanda de amparo directo en contra de esta resolución y que es precisamente la que el día de hoy estamos analizando. En este sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito, al que nos hemos hecho referencia, confirmó la sentencia que había sido dictada en la primera instancia. Bajo los siguientes argumentos, señaló: la pérdida de confianza no se presume, debe demostrarse con hechos razonables y objetivos. El motivo razonable de la pérdida de confianza. Esto es lo más importante que establece esta resolución. El motivo razonable. ¿A qué se refiere esto? A que, si bien ya dijimos la pérdida de confianza puede ser un elemento muy subjetivo, pues lo que la ley y estos criterios y esta resolución en particular nos llevan a concluir es que puede ser algo subjetivo, pero tienes que exponer, es decir, invocar, señala incluso esta resolución, el motivo razonable de la pérdida de confianza. Es decir, ¿qué fue lo que a ti, persona física empleadora, persona moral empleadora, empresa, te originó que tú hayas perdido la confianza en tu empleado? Es decir, el motivo razonable. Lo que señala esta sentencia del Tribunal Colegiado es que el empleador no queda exento de probar la causa que originó la pérdida de confianza y que aunque el estándar es menos estricto que el del artículo 47, que ya sabemos que el del artículo 47 es un estándar probatorio muy alto, la rescisión sí debe sustentarse en hechos verificables, pues la confianza es una relación fiduciaria, no una presunción subjetiva del patrón. Importante esta frase que nos deja esta sentencia. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó algunos puntos que creo que son los interesantes que nos debemos llevar hoy de este análisis. 1. El estándar probatorio no requiere la acreditación plena del motivo de pérdida de confianza, sino la razonabilidad del motivo de pérdida de confianza, contrario al artículo 47, que ahí sí deben acreditarse las causas de rescisión. Entonces, interesante. 2, es una facultad del empleador. Entonces, el empleador sí es quien tiene que decidir si ejecuta o no la rescisión laboral basada en la pérdida de confianza. Y 3, la obligación que tiene el empleador al ejecutar esta rescisión es invocar el motivo razonable de pérdida de confianza. Esta sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito además se fundamenta principalmente en una tesis aislada que hay que decirlo, la sentencia la refiere como una jurisprudencia, no es así, es una tesis aislada. Una sala auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala: la pérdida de confianza es una cuestión tan subjetiva, imagínense, ¿no? La propia Suprema Corte así lo determina. La pérdida de confianza es una cuestión tan subjetiva que para darse por acreditada no requiere, como se dijo, pruebas indubitables de hechos reprobables por parte del trabajador. Basta que en su opinión el patrón estime, con base en hechos objetivos, que la conducta del trabajador no le garantiza la plena eficiencia en su función, siempre que esa opinión no sea ilógica o irrazonable para que la causal de rescisión se tipifique. Y bueno, continúa argumentando la sala auxiliar de la Suprema Corte en este sentido y que es lo que da origen a esta sentencia. También se hace referencia, o yo lo hago la referencia en este momento, a un par de tesis adicionales que han surgido durante los últimos 2 años que me parecen interesantes también de compartir al respecto. Y una es una tesis de un Tribunal Colegiado de Circuito de Jalapa, Veracruz, mayo del 2024, en donde señala que para tener por justificada la causa de rescisión de la relación laboral por pérdida de confianza, se requiere que la persona juzgadora, inciso A,
corrobore la existencia de elementos de prueba que permitan constatar que la trabajadora incurrió o participó del hacer o no hacer que la patronal le reprocha. Inciso B, verifique la inexistencia de datos objetivos que hagan creíble o posible que esa conducta fue inapropiada, indebida o inconveniente para los intereses, fines o propósitos de la patronal. Y por tanto, que el motivo aducido como causa de rescisión constituye una decisión sensata, prudente y lógica que justifica el despido. Entonces, aquí vemos cómo se va armando todo este tema de la pérdida de confianza, que como ya decíamos, sí es un estándar probatorio inferior al del artículo 47, pero que sí tiene elementos no tan subjetivos. Ya la propia Corte lo decía, ¿no? Al ser algo tan subjetivo, requiere elementos objetivos que hay que satisfacer para poder llevar a cabo la terminación. Otra tesis que quisiera adicionar a este análisis es una tesis que publica en marzo del 2023 un quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que señala: basta que la patronal invoque el motivo razonable, y aquí la parte importante que hablábamos de invocar el motivo razonable en el aviso de rescisión, que condujo a la pérdida de la confianza de conformidad con el artículo 185, la cual debe estar apoyada en hechos objetivos. Otra vez hablamos de esta mezcla entre la subjetividad y la objetividad, que hagan creíble que la conducta que se atribuye al trabajador no garantiza a la patronal una plena eficiencia en su función. Y bueno, pues entonces, con toda esta resolución, ¿qué podemos concluir? ¿Cuáles son los puntos que confirma en este caso este tribunal colegiado? Y el primero de ellos es el requisito de la razonabilidad probada. Este tribunal ya precisó entonces que la pérdida de confianza no equivale a discrecionalidad. Por el contrario, esta debe sustentarse con motivos razonables e invocarse los mismos. 2. Una distinción con el artículo 47, mientras que el artículo 47, por ejemplo, en la fracción segunda, cuando hablamos de la falta de probidad o honradez, exige probar la misma. A diferencia, en el caso de la pérdida de confianza, el artículo 185 se enfoca exclusivamente en motivos razonables. Sin embargo, ambos tienen su propio procedimiento probatorio que hay que seguir. No basta un argumento de ya no confío en ti, sino que la confianza se debe perder por hechos y no por percepciones. Y bueno, pues un nuevo equilibrio. El criterio afina la línea entre la facultad del empleador y una posible arbitrariedad. Es decir, si hay una protección hacia el empleado de confianza de que no se permita la arbitrariedad, de que el empleador lo termine sin ninguna causa, pero por el contrario, se sigue privilegiando la forma en cómo se terminan las relaciones de trabajo en el caso de los empleados de confianza. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque creo que esta resolución, esta sentencia, aclara los límites de la confianza. No basta la etiqueta de un puesto de confianza para justificar un despido. Refuerza la necesidad de evidencia. La decisión debe sustentarse en hechos objetivos y documentados. Previene riesgos de litigio. Las empresas que cesen sin pruebas enfrentan altas probabilidades de condena por despido injustificado. Y profesionaliza la gestión directiva. Invita a tratar la confianza como un vínculo que debe administrarse con trazabilidad, evaluaciones y registro. Alinea compliance laboral y reputacional. La falta de documentación en despidos de confianza puede verse como arbitrariedad o discriminación encubierta. Entonces, ¿cuáles son las acciones que como empleadores debemos tomar basadas en esta sentencia que hemos analizado el día de hoy? Comparto 3 grandes aspectos. El primero de ellos, identificación y documentación. Verificar que el puesto cumpla con los elementos del artículo 9 o el artículo 11. Ya decíamos, cuando hablamos de un trabajador de confianza, tiene que encuadrar en uno de estos 2 artículos. Elaborar descripciones de puestos que reflejen las facultades de confianza y documentar evaluaciones, advertencias o errores relevantes que puedan traducirse posteriormente en la pérdida de confianza. Segundo, comunicación y formalidades. Emitir avisos de rescisión por escrito. Es importante entonces que se describan los hechos concretos que dan pie al motivo o que se describa el motivo razonable que da pie a la pérdida de confianza. Cuidado con esos avisos de rescisión que muchas veces se entregan en donde solamente se especifica que por pérdida de confianza se rescinde a un trabajador. Y bueno, pues evitar frases genéricas como te rescindo por pérdida de confianza,
porque entonces ya dijimos, la pérdida de confianza no puede considerarse el motivo, no podemos decir te despido por la pérdida de confianza, sino por esto y por esto se da pie a la pérdida de confianza y entonces por esto te rescindo. Y bueno, desde luego resguardar la evidencia de entrega y el acuse del recibo, que serán importantes en caso de un litigio y que como apartado tercero de estas recomendaciones que hoy les quiero compartir es la prevención y el compliance. Implementar un protocolo interno para evaluar y aprobar las separaciones de trabajadores de confianza, integrar comités o segundas revisiones para validar razonabilidades, y alinear políticas de ética, conflictos de interés y evaluación de desempeño con esta causal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puedo despedir a un empleado de confianza por la simple pérdida de esta en su actuar? La Ley Federal del Trabajo contempla un régimen especial para la separación de este tipo de trabajadores. Lo que este tribunal ha confirmado en este caso es que efectivamente se puede rescindir a un empleado de confianza por la simple pérdida de esta. Sin embargo, esto no puede ser un elemento subjetivo a cargo del empleador, sino que debe haber al menos un motivo razonable y este debe invocarse al momento de notificar la terminación al colaborador. Y bueno, pues con esto concluimos el análisis de esta sentencia, una sentencia interesante porque, insisto, nos guía en cómo podemos llevar a cabo estas rescisiones justificadas en caso de trabajadores de confianza cuando existen motivos razonables que se traducen en la pérdida de confianza. Los invitamos a que nos sigan escuchando y nos sigan viendo en estas ediciones de Criterios que Cambian el Juego, donde analizamos las sentencias que provocan cambios o actualizaciones en materia laboral dentro de nuestras organizaciones. Muchas gracias por acompañarnos.